en este día que estamos festejando Yom Ha'atzmaut, la celebración de la independencia del Estado de Israel, en su 70 aniversario, vamos a tener una charla relativa a los orígenes del sionismo hasta la creación del Estado de Israel. Me voy a comenzar presentando. Algunos acá nos conocemos, otros quizás no. Se quiere ver mi nombre, soy abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y también, bueno, soy egresado del Instituto para Jóvenes Educadores en Jerusalén, Israel, con la Madriquín, un curso que hacen los jóvenes que educan sobre temas de sionismo, Israel, conflicto y Shoah, entre otros temas, en dicho instituto. Agradeciéndoles estar acá presentes hoy en día para escucharme, voy a comenzar aclarando el título de la charla, que es Breve Historia del Sionismo. Como está claramente indicado, va a ser una breve historia. Por razones de espacio y el marco no podemos hacer un repaso exhaustivo sobre todos los hechos, todos los pensadores y todas las corrientes del sionismo, así que vamos a tratar de enfocarnos en los sucesos más relevantes, más trascendentes, y a partir de eso intentar tejer esta historia para llevarnos un conocimiento a nuestra casa. Y desde ya que no va a ser una charla tipo monólogo, sino que vamos a tratar de interactuar. Por lo tanto, voy a comenzar preguntando qué es el sionismo, porque es una de esas palabras que estamos acostumbrados a utilizar cada vez que se vienen estas fechas significativas o cada vez que educamos, pero quizás no siempre reparamos en el hecho de definirla o de si sabemos concretamente cómo hacerlo. Así que quisiera escuchar en el público si alguien quiere arriesgar alguna idea sobre qué es el sionismo. La vuelta a Sion. Un retorno a Sion, bien. Por ahí va la cosa, bien, Ángel. Para los más chiquitos a mí me gusta explicarlo, que es amor hacia Israel. Una manera muy simple, ¿no? Bueno, una definición sentimental. Está bien, puede haber entonces una definición histórica, claramente, una definición sentimental, una definición que se enfoque más en lo fáctico. Carlos, vos que estabas picante antes de la charla. ¿O quién me dijo? No, sé, vos me preguntaste si habías estudiado, no, a ver, ¿por qué estudiado vos? ¿Qué es el sionismo? En mí. Este es abogado. Sí te puedo agregar que en la Torá sale la palabra Sion como sinónimo de la tierra que conocemos nosotros como tierra de Israel. Es una palabra muy antigua. Bien. Está bien lo que venimos diciendo. El sionismo lo podemos dividir etimológicamente en dos palabras. Sion, como dice Pablo, una palabra muy antigua, y el ismo, con el cual definimos hoy en día distintos movimientos. Sion hace referencia a la tierra de Israel y, si no más específicamente, a Jerusalén, nuestra hoy ciudad capital. Y los ismos, bueno, aluden a los distintos movimientos de pensamiento, filosóficos o ideológicos, como por ejemplo positivismos, nacionalismos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a decir que el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, que, tal y como decía Ángel, lo que aboga es por el retorno de los judíos a la tierra de Israel, considerada su patria ancestral. Así como los distintos países tuvieron sus movimientos nacionalistas, mediante los cuales fundaron o liberaron, dependiendo si estaban siendo dominados, oprimidos o bien simplemente gobernados como colonias por los antiguos imperios o reinados. Todos esos movimientos fundaron sus estados-nación en un proceso que va generalmente del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Los judíos, como pueblo, fueron una excepción a esto hasta ya entrado el siglo XX, donde lograron concretar
ese sueño ancestral de lograr fundar su moderno estado independiente. Ya habían existido otros estados en la antigüedad. Ahora bien, estamos acostumbrados a focalizar el inicio del sionismo con la llegada de Teodoro Herzl, el padre fundamental del sionismo y el autor de quizás las frases más conocidas que citamos siempre a la hora de recordar el nacimiento de Israel, como si lo queréis no será una leyenda y demás. Sin embargo, hay que reparar en el hecho de que antes de Herzl hubo otros pensadores judíos que tuvieron la misma idea o ideas similares que Herzl. Y si bien no fundaron un movimiento explícito que se llamara sionismo, como sí lo hizo Herzl, pueden perfectamente ser considerados como antecedentes del mismo y que, bueno, ejercieron una determinada influencia para los judíos de su época. No estamos queriendo decir con esto que haya necesariamente una conexión entre ellos y Herzl, porque quizás Herzl ni siquiera estaba enterado de estos escritos cuando él tuvo su idea. Pero sí, digamos que ya dentro del seno del pueblo judío, esta idea del retorno a la patria ya existía, aunque cada pensador va a invocar quizás un motivo diferente para justificar la necesidad de que los judíos vuelvan a la tierra de Israel. Con el primero que quiero comenzar en estos antecedentes es con Rab Tzvi Kaiser, que nació en Prusia. Como vemos ahí, en 1862 él propone el retorno de los judíos a la tierra de Israel. ¿Y cuál era la idea? Trabajar la tierra y trabajar los viñedos. Es decir que uno de los justificativos principales en la idea de Kaiser del por qué los judíos tenían que retornar era para organizarse y trabajar comunitariamente la tierra y hacerla reverdecer nuevamente como un país propio. La idea principal que está presente aquí desde una perspectiva religiosa también es el trabajo de la tierra. Tenemos también prácticamente un contemporáneo a el rabino Yehuda Alcaray, que nació en Sarajevo. O sea, vamos teniendo en cuenta los distintos lugares en los que estas ideas van surgiendo. Por un lado tenemos a un prusiano y por el otro lado ahora alguien de Sarajevo, es decir, distintos puntos en la geografía que puede ser de Europa Occidental o de Europa Oriental con las mismas ideas, y en una época en donde nadie publicaba en Facebook o mandaba un mensaje de WhatsApp y se hacía viral y todos lo conocían, ¿no? Perfectamente podía suceder que un escrito de un pensador en un país no fuera conocido por un pensador en otro país o no hubiera una traducción. Entonces, bueno, era más difícil conocer las obras. En 1874, Alcaray propone el retorno de los judíos a Israel basándose en el concepto de liberación como pueblo y autodefensa. ¿Qué nos está queriendo indicar estas dos expresiones? Primero, si hablamos de liberación, era porque los judíos no eran libres, o por lo menos no eran totalmente libres como pueblo, sino que vivían en otras geografías distintas a las de Israel, donde hoy diríamos que eran ciudadanos de segunda clase, o bien viviendo marginados, o bien siendo perseguidos, ya sea de manera espontánea por el antisemitismo del pueblo, o bien a veces de manera organizada por las bajadas de línea de distintos gobiernos que lo utilizaban como chivo expiatorio por los problemas que tenían. Y bueno, la idea de autodefensa hace referencia precisamente a eso, a hacerle frente a los ataques judiofóbicos o antisemitas de la época, pero no de manera desorganizada y no como visitantes extraños en otras tierras, sino de manera conjunta en un país propio. Luego nos vamos a un tercer país y tenemos a León Pinsker, una persona que también trabajó de cerca con los
pensadores socialistas que estaban en boga en esa época. Recordemos que es una época donde se leía y se trabajaba mucho Karl Marx, Engels y demás. ¿Qué propone Pinsker en 1882? Que hablaba del concepto de autoemancipación, es decir, que los judíos se emanciparan, se liberaran por sí mismos como movimiento. Para que no tengamos que deambular de un exilio a otro, necesitamos tener una tierra de refugio amplia y que sustente a los dueños, un lugar de concentración que nos pertenezca. Es decir, acá se habla nuevamente de un lugar donde nos tenemos que reunir los judíos, tanto para refugiarnos, hay ya una cierta mentalidad de protección de las personas pertenecientes al pueblo, y otra idea del trabajo entre nosotros para construir y dignificarnos en un país soberano. Quiero acá que reparemos en dos puntos esenciales. Primero, se darán cuenta que los dos primeros pensadores citados eran rabinos, que nos hablaban desde una perspectiva religiosa. Y acá estamos citando a un pensador que se asocia al socialismo de la época. Y como sabemos, los movimientos comunistas y socialistas eran ateos. Si bien no podemos asegurar individualmente todas las personas que lo integraran eran ateos, sí, su gran mayoría, y una bandera era el laicismo, o por lo menos la secularización. Y bueno, las ideas nacionalistas judías en esa época fueron impregnando bastante en las distintas comunidades. Más adelante en la historia, dicen ciertos historiadores que incluso el movimiento socialista de los judíos, que se identificaban como judíos, llegó a superar en número al movimiento de Lenin, ¿no? a los propios bolcheviques, en ese conflicto público. Y por eso Lenin quería prohibirlo, porque le sacaba seguidores y no aceptaban una idea de un socialismo que tuviese que ver con un nacionalismo judío. Luego de evaluar estos distintos antecedentes históricos con sus respectivos pensadores, ahora sí vamos a meternos concretamente en lo que es el movimiento sionista, que se conoció como tal, con nombre y apellido, y que da origen al surgimiento del sionismo político. Es decir, ya no estamos hablando de un rabino en Prusia, de un rabino en Sarajevo y de otro pensador situado en algún otro punto del mapa, hablando de manera individual y en el nivel intelectual, sino acá ya estamos hablando de una organización política buscando medios para cumplir ciertos fines. Por supuesto, ahora sí, la referencia ineludible por ser el fundador de lo que conocemos como sionismo político y que fue el líder del movimiento sionista en todos sus primeros años es Theodor Herzl, que nació en Budapest en 1860. Herzl era en principio un judío que prácticamente no se identificaba como tal. Llevaba una vida completamente asimilada al entorno no judío de su época. Se moviera en círculos dentro de Budapest, se moviera en Viena o en demás ambientes europeos de la cultura, donde a él le gustaba escribir, asistir, obras de teatro, etc. Pero sin embargo, cuentan los historiadores que hay un episodio concreto que llama poderosamente su atención y en su interior enciende la alarma de que los judíos iban a necesitar cambiar radicalmente el modo de vida que tenían y específicamente el lugar donde vivían, que es el denominado caso Dreyfus. El caso Dreyfus sucede en Francia. Es un capitán del ejército francés judío que es falsamente acusado de alta traición por vender información de Francia a sus enemigos, a las guerras con sus enemigos. Por supuesto, se levanta todo un revuelo
su figura, esta persona es destituido y encarcelado por las autoridades francesas sin ninguna prueba en concreto, es decir, un proceso judicial que adolecía, ¿no?, de vicios insalvables por no haber pruebas contundentes, sino basándose en las meras especulaciones y en las falsas pruebas plantadas por quienes querían sacarse de encima a los judíos que ocupaban puestos de poder, ya sea en la milicia o en la política. También acá hay dos puntos a los cuales tenemos que hacer referencia para que veamos el poder que tenía la judeofobia de la época. Primero quiero aclarar que me refiero específicamente a judeofobia y no antisemitismo, si bien apuntamos a explicar lo mismo que es el odio hacia los judíos. Por incluso el término judeofobia, el pensador Gustavo Palermi es argentino-israelí y el filósofo más citado en Latinoamérica sobre temas judíos, dice que judeofobia es un término más preciso. Fobia en las ciencias políticas y sociales no alude a un miedo hacia algo, sino a odio. Judeofobia explicaría concretamente el odio hacia los judíos, más que la palabra antisemitismo, que por ahí puede explicar odio a los semitas, y no solamente los judíos son semitas, sino también árabes en concreto. Entonces no se identificaría específicamente un odio hacia los judíos, por eso vamos a usar la palabra judeofobia. Bueno, dijimos entonces que íbamos a explicar dos características de la judeofobia de la época. Primero, que Dreyfus también era un judío asimilado, es decir, que no era un judío practicante que se identificara como tal, sino que estaba completamente asimilado a la sociedad no judía francesa de su época y había hecho toda su carrera, digamos, no en nombre del judaísmo ni nada, sino como un ciudadano francés más. Es decir, que a la hora de odiar judíos no importaba si la persona judía en concreto se identificaba como tal, o no importaba el nivel de integración a la sociedad que tenía en la época. Importaba simplemente que el enemigo lo identificara como judío para hacerlo blanco de todos sus odios, todas sus calumnias y demás. Y lo segundo, que es importante entender a la hora de analizar el despertar de la visión de Herzl, en este caso, es la virulencia que mostró la sociedad francesa para atacar a Dreyfus cuando se inició el proceso. ¿Qué se observaba en los medios de comunicación de la época? Por supuesto estamos hablando de diarios, revistas, panfletos y demás. ¿Y qué se observaba en la sociedad francesa, en el ciudadano de a pie? Pues un odio no contra una persona en concreto o contra un judío en concreto, sino contra el pueblo judío en general, entendido como pueblo. Y no solamente un odio que pudiésemos decir inofensivo, sino consignas tremendamente violentas de odio para todos los judíos, e incluso incitación a matar a judíos, a matar, a relegar, a expulsar y demás. Por eso es que Herzl siente este despertar, ¿no?, de su conciencia judía, queda evidenciado un problema y decide tomar cartas en el asunto. A partir de ahí, él escribe su libro más famoso, tiene dos libros que son los más conocidos. Su libro más famoso es El Estado Judío, el otro es Al-Noina, que es la vieja nueva patria, donde va a describir una experiencia, ¿no?, en el futuro e hipotético Estado hebreo. En el Estado judío lo que hace es proponer un Estado propio para los judíos. Y el principal concepto que va a girar en torno a esta idea es Estado-refugio. Es decir, la idea surge concretamente como un hogar para que los judíos se protejan y se cuiden a sí mismos de las amenazas externas. Luego de eso, una vez que los judíos estén asentados en el futuro Estado hebreo y puedan construir su país, el segundo concepto que va a plantear Herzl es que Israel sea una luz para las naciones. Es decir, que los judíos
lejos, ¿no?, de sentirse rencorosos y de buscar venganza política o militar contra quienes los estaban juzgando, el país judío tiene que ser un ejemplo para el resto de los demás países, para que imiten su modelo de bienestar social, político y de desarrollo, y puedan crecer en conjunto e iluminar las distintas naciones del continente. Es decir, por un lado protección y por el otro lado servir de ejemplo. A partir de eso, ¿no?, empieza a elaborar sus teorías, y hemos de decir que era muy optimista Herzl en cuanto a la relación que iban a tener los judíos que llegasen a la tierra de Israel con la población autóctona no judía que ya estaba viviendo ahí. Eran distintas tribus árabes desparramadas por el territorio. Herzl pensaba que cualquier supuesto conflicto con los árabes se iba a resolver sin problemas, y que los árabes iban a recibir contentos la llegada de los judíos que traían consigo este desarrollo y bienestar que, como decimos, iba a servir como luz para el resto de las naciones. En este punto, por supuesto, la historia probó que, más allá de los innegables méritos intelectuales e idealistas de Herzl, en este punto la historia probó que se equivocaba. También, un eslogan común de la época que se divulgaba a partir de los escritos de Herzl era: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. El pueblo sin tierra eran los judíos que querían volver, y la tierra sin pueblo era la tierra de Israel. El tema es que Israel, llamada por los cartógrafos occidentales también Palestina en ese momento, no es que estaba completamente deshabitada. Ahí había minorías judías y había árabes. Lo que no había era una nación árabe que se permitiera como tal, pero sí distintas tribus que iban a complicarle la vida al movimiento sionista más adelante. Quiero preguntar si vamos bien hasta acá, si hay alguna pregunta, si estoy yendo muy rápido o si seguimos. Perfecto. Bueno, perfecto, seguimos entonces. Acá traje un par de citas de los escritos de Herzl para que podamos ver, ¿no?, de su prosa las concepciones que manejaba en la época a la hora de constituir el Estado judío. Dice la primera: nadie negará la situación de agobio en la que se hallan los judíos. En casi todos los países donde su número es considerable, poco o mucho, se los persigue. Casi por todas partes la igualdad de derechos ha sido suprimida en su contra, aun cuando la ley la mantenga. En estos momentos ya les está siendo vedado el acceso a grados medio altos en el ejército o en los empleos públicos y privados. Se intenta apartarles del comercio. No compréis al judío. Las agresiones en los parlamentos, las asambleas, la prensa, en los púlpitos de la iglesia, en las calles, incluso en los lugares de esparcimiento, aumentan día a día. Las persecuciones cobran un carácter diverso según los países o los ambientes sociales. En Rusia, aldeas judías son saqueadas. En Rumania se mata a golpes a 2 de ellos. En Alemania, de cuando en cuando se les zurra porque sí. En Austria, los antisemitas aterrorizan la entera vida pública. En Argelia se las ven con predicadores de la casa del inmigrante. En París, la llamada buena sociedad se pliega sobre sí misma. Los círculos sociales se cierran a los judíos. Bueno, esta descripción del entorno en el cual vivían los judíos, que resultaba ser bastante hostil, es elocuente, ¿no?, de la percepción que tenía Herzl y de por qué surge en su cabeza la necesidad no simplemente de un Estado donde vivamos y vivencimos nuestra cultura, sino de un Estado refugio, es decir, que sirva como protección para el pueblo de Israel organizado en su defensa. ¿A qué hace referencia también cuando la consagrada igualdad de derechos estaba siendo suprimida? Pues bien, si tomamos un país como Francia, vemos que a partir de la Revolución Francesa en 1789 surgían distintos documentos legales que hacían creer que todos los ciudadanos franceses iban a estar en igualdad de derechos y de condiciones ante la ley.
la famosa Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, pertenece a la rama liberal de la Revolución Francesa, antes de que esta, por supuesto, después degenerara en el gobierno de los jacobinos y el terrorismo rojo. Pero lo que estaba escrito en el papel no necesariamente tenía una traducción en los hechos, ni siquiera como el eslogan que también se consagra unos años después, el famoso libertad, igualdad y fraternidad. Si bien ciertos derechos estaban reconocidos de jure, es decir, en los documentos legales no se daban de facto, no se plasmaban en la práctica. Y como decía Herzl, los judíos podían ser hostigados en instituciones religiosas o sociales y mediante distintas estratagemas, artilugios y prohibiciones de las instituciones y demás, se les vedaba el acceso, digamos, a distintos puestos de poder o por lo menos puestos o cargos significativos. Había en el seno de estas sociedades un sentimiento judeofóbico bastante hostil que les negaba a los judíos la participación, por más que sus instrumentos legales, en algunos casos, ¿no?, consagrar esta igualdad para todos los ciudadanos. En otros casos, directamente la discriminación legal era explícita y estaba plasmada en estos documentos. Y lo que cuenta Herzl ya en esta época es lo que unos años más tarde se va a traducir en los famosos pogroms en Rusia, donde están documentados, ¿no?, episodios lamentables para nuestro pueblo. Estos ataques en los escritos y diarios de la época son relatados con bastante crudeza, como por ejemplo saqueos de aldeas enteras, matanzas, que entren a una casa y descuarticen a un bebé, por ejemplo. Ese era el nivel de crudeza que manejaban los atacantes judeofóbicos, en pogroms que podían tener, por supuesto, un origen popular y ser alentados por el gobierno o directamente ser organizados por el gobierno. Ya sabemos lo que hacía la policía zarista difundiendo mitos judeofóbicos como los protocolos de los sabios de Sion en Rusia. Sin ir más de lejos, y esto es parte de mi historia personal, bisabuelo de mi papá, bisabuelo mío, provenía de la zona de Ucrania y de Rusia, perseguido por estos atacantes. Eran 11 hermanos y se salvaron solamente 2, él y un hermano más que pudieron escapar. El resto fue asesinado. Bueno, gracias a esta iniciativa de Herzl, que no se quedó en los papeles, sino que la plasmó en un itinerario bastante extenso de viajes por toda Europa e incluso transcontinentales, de reuniones con líderes políticos, con líderes culturales y demás, logró algo que es bastante difícil incluso hoy en día, ¿no?, que es tratar de reunir a muchos judíos y tratar de ponernos de acuerdo. Los dichos judíos que nosotros conocemos popularmente, ¿no?, hablan bastante bien de lo que somos. Donde hay 2 judíos hay 3 opiniones, es uno. Y por supuesto el judío que se queda solo en una isla, náufrago, y construye 2 sinagogas, una a la que va a ir y una a la que no va a ir. Eso está claro. Bueno, Herzl épicamente logra reunir bastantes judíos en los congresos sionistas, y como no podía ser de otra manera, los congresos eran un desastre en cierto sentido, por más que por supuesto eran excelentemente explicados y demás y conseguían objetivos en otros, pero los enfrentamientos eran bastante aguerridos y exaltados, ¿no?, como se dan las discusiones entre los judíos. El primer congreso sionista se lleva adelante en la ciudad de Basilea, Suiza. Tiene lugar en el año 1897 y se desarrolla del 29 al 31 de agosto. Aquí sí, digamos, este es el primer congreso sionista, el primer evento sionista mundial oficial que la organización sionista creada por Herzl llevaba a cabo. Esta es una foto de la época, como se ve, bastante poblado el salón. No me quiero imaginar lo que eran las personas hablando arriba y los otros gritando abajo y demás.
Por supuesto, la figura estelar y despampanante de este primer encuentro es Teodoro Herzl. Su colaborador, Max Nobodó, presenta lo que va a ser el programa básico del movimiento sionista a partir de entonces, es decir, aquellos lineamientos que por tal o cual camino siempre se iban a seguir para la consecución de los objetivos. Decía el programa: el sionismo tiene por objeto establecer para el pueblo judío un hogar pública y jurídicamente seguro en Eretz Israel. Para el logro de este objetivo, el Congreso considera los siguientes medios prácticos: la promoción de asentamientos judíos de agricultores, artesanos y comerciantes en Eretz Israel, la federación de todos los judíos en grupos locales o generales, de acuerdo con las leyes de los diferentes países, el fortalecimiento del sentimiento y la conciencia judía, y medidas preparatorias para el logro de los subsidios gubernamentales necesarios para la realización de los objetivos sionistas. Bien, entonces resulta importante entenderlo porque resulta ser bastante explicativo de cómo se va a mover el movimiento sionista. Establecer para el pueblo judío un hogar público y jurídicamente seguro nos vuelve a invocar la idea de el estado refugio, ¿no? Ese concepto transversal en toda la obra de Herzl, que es brindar seguridad y protección para los judíos. Y los medios prácticos, como vemos, la promoción de estos asentamientos, se mencionan agricultores, artesanos y comerciantes, que era la primera idea para llevar a cabo el asentamiento de nuevos pobladores. El movimiento sionista, generalmente los historiadores, la inmigración judía que retorna a su tierra ancestral, lo divide en distintas corrientes, 4, 5 o 6 distintas corrientes. Y estaba la idea y la concreción también de que los primeros inmigrantes siempre iban a trabajar la tierra, es decir, eran principalmente agricultores, hombres de campo y demás. Se les llamaba, luego se va a llamar Halusim, los pioneros que iban a trabajar la tierra y con manos judías lograr alzar lo que posteriormente iba a ser el Estado. Recién a partir de la cuarta oleada inmigratoria, la cuarta aliá, como decimos nosotros al hecho de irse a vivir a Israel, empieza a haber una gran llegada de industriales y demás gente con ese tipo de producción un poco más avanzada y más acorde a la realidad de los tiempos. Pero primero fue pensado como esto, como un Estado que se iba a hacer bien de abajo, ¿no? La famosa frase que decimos nosotros siempre cuando hablamos de los méritos del sionismo, que es la de disecar los pantanos, reforestar, etcétera. Bueno, la Federación de todos los judíos, de acuerdo a las leyes de sus países, también hablaba de los distintos grupos que iban a estar presentes en el movimiento sionista. Porque hay que decir que si bien se consideraba que el movimiento sionista era uno solo, no eran homogéneos los grupos que se disputaban el poder y los programas a seguir en su seno. Había distintas corrientes del sionismo que, como ya dije, no vamos a poder verlas todas por razones de tiempo, pero que cada una tenía una propuesta distinta. El sionismo político era el de Herzl y, como dijimos, tenía como principal concepto el estado refugio. Pero después había otra corriente, por ejemplo, la de un pensador, Ahad Ham, que era la del sionismo cultural. Es decir, no veía a Israel tanto como un Estado soberano donde los judíos tuvieran que tener un ejército para protegerse de sus opresores, sino al sionismo como un faro cultural para los judíos de todo el mundo, para que todos los judíos pudieran encontrar allí la referencia cultural y la recuperación de su historia. Después estaba el sionismo práctico, que proponía no divagar tanto en estas cuestiones de corrientes ideológicas y demás, sino pasar concretamente a la acción con un programa pragmático, como su nombre
lo atestiguaba. El sionismo sintético, también bastante elocuente su nombre, ¿no?, en hacer síntesis de las distintas propuestas. Y el sionismo religioso del Rav Kook, es decir, que proponía la vuelta al Estado de Israel a través de una visión religiosa, por una justificación basada en la Torá y en nuestros escritos sagrados. Como vemos, muchos de estos movimientos eran laicos o seculares y proponían la visión de Israel desde una perspectiva de seguridad o de una perspectiva del trabajo de la tierra, o de una perspectiva cultural, y también estaban los partidarios de las corrientes religiosas que buscaban la iluminación de la idea en la religión. Como sabemos, hoy mismo Israel también se divide en varias disputas entre religiosos y no religiosos, ¿no?, sobre la ley civil israelí o sobre la halajá, la ley religiosa. Bueno, ciertos estos enfrentamientos de concepciones ya se hacían palpables en esta época. Incluso dentro de los mismos religiosos no eran todos contentes en afirmar lo mismo, sino que había disputas sobre si la religión judía autorizaba o no autorizaba a erigir un Estado judío soberano en la tierra de Israel. Concretamente, algunos interpretaban la Torá de manera que esta decía que no podía haber soberanía judía en la tierra de Israel hasta la llegada del Mesías, el Mashiach en hebreo, y recién allí no, los judíos iban a poder retornar o por lo menos gobernar de manera soberana la tierra de Israel. Esta posición hoy en día, o una versión de esta posición, es la que defienden grupos ultraortodoxos y algunos ortodoxos, ¿no?, que no se ven a sí mismos como ciudadanos del Estado de Israel o no reconocen incluso su legitimidad y soberanía. Otros grupos religiosos, como los del Rabino Kook, no solamente eran religiosos, sino que eran declaradamente sionistas y sí proponían el retorno a la tierra de Israel, porque decían que trabajando en la tierra y haciéndola un lugar acogedor y ejemplar y de reunión de todos los judíos del mundo, eso iba a posibilitar la llegada del Mesías. Es decir, no había que esperar al Mesías para construir Israel, sino que había que construir Israel para facilitar la llegada mesiánica. El primer congreso sionista no fue el único, sino que a partir de ahí se sucedieron diversos congresos sionistas y, siguiendo la idea de Herzl, se buscaba apoyo y financiamiento de las comunidades judías y el compromiso de gobiernos extranjeros. Algo que Herzl constantemente buscaba era legitimidad de parte de las grandes potencias de la época. Él no pensaba que Israel era algo que se tuviera que construir desconectado de cualquier otro apoyo político, ¿no?, sino que era importantísimo y fundamental que la comunidad de las naciones, que los líderes de las grandes potencias de la época le dieran el visto bueno a Israel a los efectos de facilitar que este Estado se construyera. No siempre le fue bien a Herzl, no tuvo todo el apoyo que quería fuera de la comunidad judía y no tuvo mucho apoyo dentro de las propias comunidades judías, ¿no? Ni siquiera apoyo ideológico, ni siquiera apoyo monetario. Hay que decir que los judíos sionistas de la época, por lo menos en un momento, fueron la minoría. Otros no se animaban o directamente no querían perseguir este sueño de volver a la patria ancestral y construirla, transformarla, mejor dicho, en un Estado moderno. Ante las diversas dificultades y adversidades que tuvo que enfrentar Herzl, surge lo que podríamos llamarle un plan B, por el cual se puso, yo diría, el 99 o similar por ciento, 99% de los judíos sionistas en contra, que es el plan Uganda. Herzl avisó que era muy difícil volver a la tierra de Israel sin ese apoyo, no habían conseguido los resultados que querían, entonces propone un plan, una opción temporaria, que es establecer un asentamiento judío en Uganda por el momento, para tratar de salvar a todos los judíos que estaban siendo perseguidos en esa época, y luego, más adelante, cuando estuviesen más organizados, ahí sí llevar adelante el plan de asentarse en la tierra de Israel.
recordemos que su enfoque era la urgencia, porque los judíos estaban siendo matados ahí y perseguidos ahí mismo. Por lo tanto, al no querer esperar que el viento le soplara en su favor, proponía esta idea secundaria. Se llevó por delante una pared, su plan fue completamente rechazado, fue acusado de traidor, inclusive, y la razón era que los judíos primero pensaban que Uganda no tenía nada que ver con la historia judía, como sí lo era Israel, entonces iba a ser muy difícil tratar de tomarlo como referencia para judíos e incentivar a la inmigración masiva para construir un hogar. Y segundo, que decían que eso ya iba a ser muy difícil una vez asentados ahí, después trasladarse todo el mundo a otro lugar. Por lo tanto, era prácticamente la renuncia al Estado judío en la patria judía. Por lo tanto, esta solución temporaria fue tajantemente rechazada. ¿Cuál es la consecuencia directa de esta? Pues entonces la ratificación de la tierra de Palestina, bíblicamente y para nuestra historia de Israel, como el lugar elegido para la nueva patria judía. Llega el turno de hablar de el disidente, quizás el pensador sionista más controvertido de su época, y quiero decir no por la ambigüedad de su mensaje, que era bastante claro, sino por toda la propaganda en su contra que tuvo de parte de otras corrientes sionistas. ¿Por qué me refiero al disidente? A Vladimir Jabotinsky, que nació en Rusia. Después se puso su nombre hebreo, Ser Jabotinsky. En 1925 decide fundar, ahora sí, otro movimiento sionista. Esto es el revisionismo sionista, la organización sionista revisionista. Acá no estamos hablando meramente de una interna dentro del movimiento, sino directamente de otra línea sionista. ¿Qué observaba Jabotinsky? Primero, una gran pasividad de parte del establishment, del mainstream sionista frente a las adversidades, ¿no? Esto de esperar permisos de otras potencias para actuar, o de ir buscando avanzar de a poco para no ofender o para no complicar los trámites de reconocimiento de parte de otros líderes. Y también observaba que el liderazgo sionista de la corriente principal, ¿no?, había incurrido en una práctica que en última instancia resultaba letal para los judíos, que era el apaciguamiento. ¿Por qué nos referíamos por apaciguamiento? Pues bien, frente a los distintos ataques árabes que ya se estaban sucediendo en Israel contra los nuevos asentadores y las nuevas poblaciones, incluso las antiguas poblaciones que ya llevaban siglos viviendo allí, digamos que los líderes no tenían una política muy dura en cuanto a la defensa, sino más que nada a protegerse, pero no salir a enfrentar bien de cara al enemigo. Y también se mostraba, según su enfoque, bastante pasivo frente a las restricciones de inmigración que imponía el mandato británico en la tierra de Palestina. Para contextualizar un poco, recordemos que luego de la Primera Guerra Mundial se derrumba el Imperio Otomano, que tenía gobierno sobre la tierra de Israel. Se realiza el acuerdo Sykes-Picot, en donde Francia y Gran Bretaña se dividen, ¿no?, distintas partes de la región para establecer sus colonias. Francia, por ejemplo, está en Argelia y demás, y a Gran Bretaña le toca Palestina. Y Gran Bretaña, para mantener en línea al enojo árabe frente a estas nuevas corrientes inmigratorias que estaban llegando, decide establecer el libro blanco, distintos libros blancos. Los libros blancos eran documentos legales que restringían la inmigración judía. El liderazgo del establishment sionista no reaccionaba con demasiada dureza y tendía a respetar las
pautas del libro blanco, por lo tanto limitaban la inmigración y los programas de traer judíos a la tierra de Israel. Jabotinsky, quien incluso sería oficial de la unidad del ejército británico para pelear luego en los conflictos, se oponía tajantemente a esto porque reconocía la gran urgencia que estaban atravesando los judíos en Europa, que desde la época de Herzl hasta acá, digamos que ya han pasado unos 30 años desde el primer Congreso Sionista, había recrudecido. Y los judíos no solamente estaban siendo atacados en distintos puntos de Europa, sino que estaban siendo atacados dentro de la tierra de Israel. Por lo tanto, él propone una táctica doblemente aguerrida. Primero, contra los de afuera, es decir, en 1929, en un discurso, si mal no recuerdo, creo que es en Austria, pronuncia una frase que muchos le atribuyen el mérito de haber sido una frase que anticipaba lo que iba a ocurrir, ¿no? Como que predijo explícitamente la Shoah. Dijo: terminad con la diáspora antes que la diáspora termine con ustedes. Es decir, no vivan más en estos lugares porque los van a matar a todos. Básicamente eso. Así desafiaba, ¿no?, estas prohibiciones británicas, combatía estos documentos legales y la represión militar que los inmigrantes judíos sufrían en manos británicos, que a veces literalmente eran molidos a palos, por decir una expresión bastante peor, y regresados a sus países. Y favorecía la inmigración ilegal, trayendo barcos con inmigrantes judíos de otros lugares de Europa y demás, y el tráfico de armas para defenderse tanto de árabes como de británicos. Estaba en contra del apaciguamiento, es el principal pensador sionista que se va a enfocar en el concepto de autodefensa, y para eso formaba grupos clandestinos, ¿no?, de autodefensa judía. El grupo de defensa principal de los judíos, el ampliamente mayoritario, era la Haganah. Estaba integrada principalmente por judíos de izquierda, y es un grupo clandestino de defensa que trabajaba en cooperación también con el ejército británico, es decir, que tan clandestino no era, y del cual se dieron grandes figuras como Yitzhak Rabin, Shimon Peres y demás líderes de izquierda. Él, al separarse del movimiento sionista, también va a favorecer y va a liderar otro grupo clandestino que se va a separar de la Haganah, que es el Etzel, Irgun-Zbayilumi, que es un movimiento, también un movimiento armado, clandestino y demás, del cual van a surgir otras grandes figuras luego del Tratado de Israel, como Menachem Begin. Y a su vez, del Etzel va a surgir otro grupo más, que algunos catalogan directamente como un grupo terrorista, no solamente guerrillero, por el extremismo con el cual llevaba a cabo sus objetivos, que es el Lehi, que va a estar liderado por otro tipo también de reconocidos luchadores judíos de la época, como Abraham Stern. ¿Qué proponía, para que lo ubiquemos, qué proponía la Haganah? Una cooperación con el mandato británico en temas de inmigración y en temas de apaciguar a los árabes y detener a la población judía y demás. Después, ¿qué va a proponer el Etzel? El Etzel, digamos, una mucho más aguerrida política en contra del mandato británico y en contra de los árabes. Es decir, acá ya no simplemente los judíos iban a defenderse de los ataques y los desmanes árabes, sino que iban a ir a buscar a los atacantes árabes a sus aldeas y a sus poblados para vencerlos militarmente ahí. Y por supuesto, bueno, después iban a dividir cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, algunos de sus integrantes iban a cooperar con el mandato británico, no así antes ni después. Y el Lehi directamente no quería cooperar con nadie, ni siquiera con los británicos ni nada durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que mientras los británicos combatían a los nazis, el Lehi tenía que seguir combatiendo a todos en la tierra de Israel.
Traigo acá una cita del escrito más famoso de Jabotinsky, que se llama La muralla de hierro. ¿Qué proponía Jabotinsky? Pues bien, no era una muralla de hierro entendida textualmente en el sentido de separar a las comunidades, sino podía entenderse más como una idea moral y política de autodefensa, es decir, amurallar a las comunidades judías frente a todas las amenazas de que ésta podía ser poder ser blanco, digamos, y insistir en este estricto concepto de autodefensa. ¿Por qué? En mi opinión personal, Jabotinsky es el personaje que mejor entendió el conflicto, por no decir el único pensador sionista que entendió cabalmente el conflicto que se desataba y que se iba a desatar con los árabes, pues por lo que escribe en estos párrafos, que es alejarse de la idea de Herzl de que no iba a haber problema con los árabes porque traíamos progreso, alejarse de la idea del sionismo socialista, de que los árabes no iban a atacar a los judíos porque los judíos iban a traer trabajo e igualdad para todos, sino entender que ningún pueblo de la región, bueno, a lo largo de la historia, iba a permitir ser, entre comillas, colonizado de manera pacífica sin ofrecer una mínima resistencia. Escribe Jabotinsky: contrariamente a la excelente regla de ir al grano directamente, debo comenzar este artículo con una introducción personal. El autor de estas líneas es considerado un enemigo de los árabes, alguien que propone su expulsión, etc. Esto no es verdad. Este párrafo es muy concreto frente a los judíos, que sería la posición de David Ben Gurión, que sería el primer ministro de la historia de Israel, quien, para referirse despectivamente a Jabotinsky, le llamaba Vladimir Hitler, es decir, lo emparentaba directamente con las políticas del Tercer Reich, al ser Ben Gurión el líder del sionismo de izquierda y ser Jabotinsky el principio de derecha. Dice Jabotinsky: mi relación emocional con los árabes es la misma que con los otros pueblos, una educada indiferencia. Mi actitud política hacia ellos se caracteriza por dos principios. Primero, la expulsión de los árabes de Palestina es absolutamente imposible. Existirán siempre dos naciones en Palestina, lo cual para mí es bueno, en tanto los judíos sean mayoría. Bueno, acá vemos la clave que es considerada en el conflicto también hoy en día a la hora de mantener a Israel como Estado judío, ¿no? Ya estaba anticipado acá varias décadas antes. Hoy una de las preocupaciones en Israel para que Israel siga siendo un Estado judío es mantener la mayoría de población judía, porque si no, si la población judía pasa a ser minoritaria, ¿no? Y crece la población árabe y la población árabe pasa a ser mayoritaria, Israel pierde su carácter judío, van a cambiar las instituciones políticas, legales y religiosas, y Israel se va a transformar en un Estado árabe más. Segundo, estoy orgulloso de haber sido miembro del grupo que formuló el programa de Helsingfors. Lo formulamos no solo para los judíos, sino para todos los pueblos, y su base es la igualdad de todas las naciones. Estoy dispuesto a jurar por nosotros y nuestros descendientes que nunca destruiremos esta igualdad y nunca intentaremos expulsar u oprimir a los árabes. Nuestro credo, como el lector puede ver, es completamente pacífico. En otros escritos, Jabotinsky complementa esta idea diciendo que él soñaba con un estado en el cual los hijos del árabe, los hijos del cristiano y los hijos suyos, es decir, hijos judíos, pudieran jugar en paz sin ningún problema. Pero es absolutamente otro asunto si será posible lograr nuestros propósitos pacíficos a través de medios pacíficos. Esto depende no de nuestra actitud hacia los árabes, sino exclusivamente de la actitud de los árabes hacia el sionismo. Tras esta introducción podemos pasar al asunto principal. Que los árabes de la tierra de Israel voluntariamente lleguen a un acuerdo con nosotros está más allá de toda esperanza en el presente y en el futuro inmediato. Esta convicción íntima la expreso de manera tan categórica para no consternar a la facción sionista moderada, sino por el contrario, para salvarlos de la decepción. Es decir, ya entendía que no iba a haber una resolución pronta del conflicto con los árabes. Era una ilusión pensar que iban a recibir más inmigración judía o se iban a asimilar esta cultura nueva que traían los judíos de manera pacífica, sino que había que enfocarse en la autodefensa y protegerse contra esta agresión.
lo quisieran o no lo quisieran los pobladores árabes. Aparte de aquellos que han sido virtualmente ciegos desde la niñez, todos los otros sionistas moderados han comprendido desde hace tiempo que no existe ni siquiera la menor esperanza de obtener el acuerdo con los árabes de la tierra de Israel para que Palestina se convierta en un país con mayoría judía. El conflicto se desarrolló tal y cual Jabotinsky lo predijo. Los árabes jamás aceptaron la idea de un Estado judío soberano, mucho menos la idea de un Estado judío con mayor inmigración judía para seguir poblando las nuevas tierras. Y por supuesto no hubo pronta resolución del conflicto ni un triunfo de en los hechos de la corriente sionista moderada, que sí triunfó políticamente dentro del movimiento sionista porque fue la que más seguidores tuvo, la que mayores ideas logró plasmar. Así, en un clima de enfrentamiento y hostigamiento de parte de árabes contra judíos, y judíos siendo claramente perjudicados por las restricciones del mandato británico, llegamos al plan de partición de Palestina, que se concretó el 29 de noviembre de 1947. ¿Cómo se llega a esto? Pues las Naciones Unidas establece una comisión especial llamada UNSCOP que iba a estudiar territorial y demográficamente el caso e iba a relatar un informe con ciertas conclusiones recomendando lo que políticamente había que hacer para resolver el tema. ¿Cuál fue la conclusión principal? Pues la partición del territorio para crear un país árabe y un país judío. Así decía, ¿no?, la resolución de la comisión, un país árabe. No utiliza la palabra un país palestino, puesto que no existían los palestinos como pueblo, no había una conciencia nacional palestina, sino lo que había eran distintas tribus árabes. Antes Palestina se consideraba como una provincia de Siria, o bien algunos árabes se integraban al pan-arabismo, a un gran movimiento de identificación árabe de toda la región, pero no había una conciencia palestina como pueblo. Eso es un invento que surge un par de décadas después, ¿no?, para deslegitimar a Israel y hacer creer que Israel estaba usurpando tierras a lo que antes había sido una entidad soberana. Bueno, en base a estas conclusiones de la UNSCOP, la ONU va a adoptar la famosa resolución 181, más famosa por lo que contenía que por lo que realmente llegó a ser, porque nunca tuvo efectiva aplicación y se tiró el tacho de basura a las pocas horas, ¿no?, de haber salido. La creación de los dos estados fue aceptada por los judíos, si bien con muchas quejas, pero fue completamente rechazada por los árabes, incluso hasta hoy con un famoso triple no. No a la paz con Israel, no a las negociaciones con Israel, no al reconocimiento de Israel. Los judíos sí la aceptaron, pero reticentes. ¿Por qué? Porque si bien la resolución les reconocía territorio para crear un Estado soberano, este territorio estaba partido en tres. Entonces no había continuidad territorial para lograr establecer un país uniforme, excepto por ciertos vértices, y también resultaba muy difícil de defender. Tres parcelas distintas de tierra, ¿no?, que no tuvieran cierta profundidad o fronteras defendibles como militarmente cabía pretender. Acá tenemos cantidad de países y porcentajes, ¿no?, que votaron tanto a favor como en contra, o bien se abstuvieron para la partición de los estados. 58% de los países, en ese momento de la ONU, 33 países votaron a favor de la resolución. Entre ellos, bueno, podemos destacar a Checoslovaquia, que después sería el único país en venderle armas a Israel para su guerra de independencia. La Unión Soviética en ese momento, Estados Unidos y de nuestro continente más cercano, Uruguay y Venezuela. 13 países, el 23%, votaron contra la resolución. Entre ellos podemos destacar a Arabia Saudita,
y distintos países, ¿no?, del bloque árabe que votaron uniformemente en contra. Y después 10 países, el 18%, se abstuvieron. Entre ellos destaca, por supuesto, Argentina y su cultura del color gris, ¿no? No están ni a favor ni en contra, sino en el medio. La misma política que aplicaron en la Segunda Guerra Mundial, de no condenar al Tercer Reich hasta que ya era demasiado tarde. Por lo tanto, esta resolución, como dijimos, no fue efectivamente aplicada, ya que los judíos lo aceptaron, pero los árabes la rechazaron y lanzaron nuevamente ofensivas en contra de objetivos judíos. Y los británicos también, bajo la excusa de que no conformaba las partes, tampoco le dieron el curso que en las Naciones Unidas le pedían. Pero sí, un año después, en realidad menos de un año después, 14 de mayo de 1948, el movimiento sionista decide por su cuenta y contra todo consejo de las potencias declarar su independencia. Es la famosa foto de David Ben-Gurión leyendo la Megillat Ha'atzmaut, la declaración de independencia del Estado de Israel. Esto se hace un viernes temprano antes de la entrada de Shabbat. Y al día siguiente, el 15 de mayo, finalizaba el mandato británico, los británicos se retiraban de la tierra de Israel y empezaba a surgir de Israel como Estado soberano. Luego de esto, por supuesto, los árabes, 7 ejércitos árabes, 5 ejércitos efectivos de 2 regimientos más, lanzan una guerra de exterminio, prometiendo masacre y exterminio total de los judíos, entre ellos todos los países vecinos como Siria, Líbano, Egipto, Jordania, más efectivos del ejército de Arabia Saudita, Yemen e Irak. Increíblemente Israel logra ganar esa guerra por la falta de pericia militar y la falta de unión de los ejércitos árabes. Y bueno, gracias a ese conflicto que resultó favorable a Israel, seguimos teniendo un Estado hoy en día. Y para cerrar, quiero reparar en esta frase escrita por Herzl luego de terminar el primer congreso sionista. Que dice: en Basilea fundé el Estado judío. Quizás dentro de 5 años, seguro dentro de 50, todos lo sabrán. Fíjense que dice dentro de 50 años todos lo sabrán. Si quisiéramos hacer un homenaje a la precisión temporal y de predicción de Herzl, tendríamos que citar esto, porque esto lo escribió luego del primer congreso sionista en 1897 y en 1947, 50 años después, fue el plan de partición que empezaba a darle reconocimiento internacional al futuro Estado de Israel creado en 1948. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado y esta fue la breve